Lenguaje y literatura, noveno grado. Guía 29. El teatro realista. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto. Páginas 214 a la 219. Recuerda trabajar a lápiz. Página 214. Anticipación. Actividad número 1. Observa las escenas de un ensayo teatral. Están haciendo un gran trabajo ensayando la obra Casa de Muñecas. Gracias, director. Esta representación será auténtica. Daremos vida a estos personajes. Queremos transmitir la compleja relación de Torvaldo y Nora. Recuerden que deben transmitir las emociones en cada palabra y gesto. Esto no es realmente lo que quiero. Nora, por favor. Sus actuaciones son conmovedoras. Solo necesitamos el vestuario final. Necesitaba liberarme, Torvaldo. ¿Por qué me ocultaste esto, Nora? ¡Qué orgullo su actuación! Ahora resolvamos el libro de texto. Literal A. A partir de las imágenes, ¿cuál es la función del director? ¿Observaste al director? El director tiene la función de dirigir las actuaciones y el montaje de la representación de la obra teatral. Literal B. ¿Qué otras personas son importantes para el desarrollo de la obra de teatro? Dentro de todo el elenco están los actores, los técnicos de montaje, de sonido, luces, utilería, vestuario, entre otros. Literal C. ¿Por qué son necesarios los ensayos en una obra dramática? Recuerda que es un trabajo en equipo y es importante memorizar los diálogos, las escenas y que la obra sea entretenida para el público. Además, una obra bien representada ofrece calidad. Página 215. C. Construcción. La representación teatral. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. El texto dramático se escribe con el propósito de ser representado frente a un público expectante o audiencia, y es un espacio en el que los personajes recurren al lenguaje verbal y no verbal para llegar a representar una situación comunicativa y entablar una relación con el público para transmitir emociones en las escenas. Para el desarrollo de una representación teatral son necesarios diferentes elementos, como la obra escrita o guión, el director de teatro, que es la persona que orienta la interpretación y desarrollo de la obra, los actores, que son quienes desarrollan la situación comunicativa a través de los diálogos y las acciones, el espacio escénico, donde se desarrollan las acciones y para esto es importante el vestuario, la decoración, la utilería, la iluminación y el sonido, que son los recursos con los que se presenta el ambiente o contexto de la obra dramática para transmitir su contenido. Recordemos siempre subrayar las ideas principales en todos los textos informativos que leemos. En este caso, es importante saber que el texto dramático se escribe con el propósito de ser representado frente a un público expectante o audiencia, y que además la figura del director de teatro es la persona que orienta la interpretación y desarrollo de la obra. Organización de la representación teatral. Para organizar una obra de teatro, primero tenemos que seleccionar la obra de teatro que se ajuste al recurso, intereses y audiencia. Luego se define quién será el director o directora del teatro. Tiene que ser una persona que ya haya leído la obra y la conozca. Luego se conforma el equipo de producción, que se encargará de tareas de dirección, escenografía, vestuario, iluminación y sonido. Además, la selección de los actores que van a interpretar a los personajes de la obra. Para esto se considera que tengan habilidad actoral, que la apariencia física concuerde con los personajes y que haya química entre los miembros del elenco.
porque recuerda, esto es un trabajo en equipo. Además, el diseño de la escenografía que se ajuste a la visión de la obra de teatro y planificar y ejecutar los ensayos. Recuerda, lo más importante de la selección de actores es que se considera su habilidad actoral, su apariencia física y que haya química entre los miembros del elenco. Eso es muy importante, puesto que son los actores los que van a hacer el vivo la obra de teatro. Funciones del director del teatro. El director de teatro tiene las siguientes funciones. Interpreta el guión de la obra, hace cambios o adapta algunas escenas. Hace la selección de actores. Trabaja con los actores para que conozcan el guión y los orienta en la interpretación de las escenas, los diálogos, los gestos y los movimientos. Recuerda que son importantes los gestos y los movimientos para darle credibilidad a la obra. Además, transmiten sentimientos y emociones al público. Orienta a los actores sobre el espacio escénico, las entradas y salidas del escenario y los recursos con los que deberán interactuar. Orienta a los encargados de la vestimenta, la utilería, la iluminación y los demás recursos a emplear. Es quien organiza los ensayos de la representación teatral y orienta la actuación de los actores. Actividad número 2, página 215. Ahora resolvamos en el cuaderno. A. ¿Cuál es el propósito de una obra de teatro? B. ¿Por qué es importante la función del director? C. ¿Qué aspectos se deben considerar al momento de seleccionar a los actores? D. ¿Por qué son importantes los gestos y los movimientos? Y E. ¿Por qué se debe organizar una representación teatral? Pasamos al cuaderno. Recuerda rotular con el tema de la semana. Guía 29, el teatro realista. Además, identificar la actividad y el número de página que estás realizando. Actividad número 2, página 215. Copiamos el literal o la pregunta. ¿Cuál es el propósito de una obra de teatro? Explicamos. Según lo que leímos al principio, las obras de teatro se escriben para ser representadas frente a un público. Ese es su propósito. Literal B. Porque es importante la función del director en el teatro. Recuerda que es el que orienta la interpretación y el desarrollo de la obra. Literal C. ¿Qué aspectos deben considerarse al momento de seleccionar a los actores para una obra de teatro? Según lo que subrayamos, es importante porque tienen que tener habilidad actoral, la apariencia física según el personaje y sobre todo que haya química entre los miembros del elenco. Todo ello para que haga un buen trabajo de equipo. Continuamos. Literal D. ¿Por qué son importantes los gestos y movimientos en la representación teatral? Recuerda que estamos imitando una realidad. La realidad de la obra la estamos llevando a la vida escénica. Por lo tanto, deben ser convincentes, porque también se transmiten sentimientos y emociones al público que se identifica con la obra. Literal, ¿eh? ¿Por qué se debe organizar la representación teatral? Todo trabajo en equipo debe ser organizado para que éste sea un éxito. Y eso entran también en las obras de teatro, ya que brindamos un espectáculo de calidad al público y éste va a adquirir el gusto por este tipo de arte y nos va a seguir buscando, sobre todo cuando nos dedicamos a este tipo de trabajo de dramatizar obras de teatro. ¿Por qué crees que el cine tiene tanto éxito? Porque los actores viven las escenas y eso lo transmiten al público y al público le encanta. Página 216. El teatro realista. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. El teatro realista se desarrolló en Europa a mediados del siglo XIX
y surgió como consecuencia del cansancio producido por el sentimentalismo del romanticismo, que fue otro movimiento del siglo XVIII. En esta época, el mundo experimentaba diferentes cambios sociales y políticos. Se produjeron cambios profundos en la forma de vivir y de pensar. La revolución industrial transformó las ciudades y originó un fuerte desarrollo urbano, lo que creó condiciones de vida difíciles para los trabajadores y ocasionó más desigualdades económicas. Todos estos cambios produjeron mayor conciencia en los escritores y artistas, por lo que se enfocaban en representar a través de la literatura y el arte la vida cotidiana y las diversas problemáticas del momento, como la explotación laboral, la desigualdad, la urbanización, entre otras temáticas relevantes en la época. Los personajes realistas se mueven en un ambiente natural que crea el contexto social y geográfico al que pertenecen. Son representados con su realidad, sueños, ilusiones y romances. Utilizan un lenguaje natural y auténtico que imite el habla común y se reflejan con su complejidad y diversidad humana. Recuerda que siempre vamos subrayando las ideas principales de la información que leemos. En este caso, el origen del teatro realista. Se desarrolló en Europa a mediados del siglo XIX y surgió como consecuencia del cansancio y sentimentalismo del romanticismo. Además, es importante destacar que en ese tiempo los autores crearon conciencia y se enfocaban en representar la literatura y el arte los problemas del momento. Veamos ahora las características. Aborda temas sociales relevantes de la época como la desigualdad, la explotación laboral, entre otros. Utiliza un lenguaje descriptivo que refleje la realidad. Presenta diferentes ambientes, aunque destaca el urbano. Los personajes poseen un sentido individualista y presentan valores de la clase social a la que pertenecen. Se muestran las costumbres de la sociedad y sus caracteres psicológicos. Autores y obras. Henrik Ibsen, 1828-1906, dramaturgo y poeta noruego. Entre sus obras están Los pilares de la sociedad de 1877, Casa de muñecas de 1879, Espectros de 1881 y Un enemigo del pueblo de 1882. Benito Pérez Galdós, 1843-1920, novelista y dramaturgo español, representante de la novela realista española del siglo XIX. Sus obras son Electra en 1901, La loca de la casa en 1892 y Misericordia en 1897, entre otras. Anton Chekhov, 1860-1904, escritor ruso destacado en la literatura del siglo XIX, con obras como El jardín de los cerezos de 1904, La gaviota de 1896, Las tres hermanas de 1901, Ivanov de 1887, entre otras. Todos ellos bajo la temática realista. Ahora trabajamos en el cuaderno. ¿Qué provocó el surgimiento del teatro realista? ¿Por qué los escritores se enfocaban en representar la vida cotidiana y las problemáticas de la época? ¿Cuál era el propósito de recrear ese ambiente natural en el teatro realista? ¿Qué importancia tenía la representación de la desigualdad y la explotación laboral en el teatro realista? ¿El teatro realista genera cambios sociales o promueve la reflexión? ¿El teatro realista sigue teniendo vigencia en la actualidad? Vamos a responder al cuaderno. Pasamos al cuaderno. Recuerda siempre rotular el tema de la semana. Guía 29, el teatro realista. Y ubicar el número de página y la actividad que se está realizando. En este caso, actividad 3, página 216. Escribe literal o la pregunta. Literal A. ¿Qué provocó el surgimiento del teatro realista? Como pudimos leer en la información, surge como consecuencia del aburrido sentimentalismo del romanticismo, que fue otro movimiento literario del siglo XVIII.
Literal B. ¿Por qué los escritores se enfocaban en representar la vida cotidiana y las problemáticas de la época? Los escritores se enfocaban para denunciar y hacer conciencia en la sociedad de los problemas que estaban sucediendo. Literal C. ¿Cuál es el propósito de recrear el ambiente natural en el teatro realista? Recuerda que como es teatro realista, muestran la realidad tal cual, y eso es para crear interés en el público. Continuamos. Literal D. ¿Qué importancia tenía la representación de la desigualdad y la explotación laboral en el teatro realista? Como ya habíamos dicho antes, los escritores denunciaban esos males para generar cambios y reflexión en la sociedad de esa época. Literal E. ¿El teatro realista genera cambios sociales o promueve la reflexión sobre problemáticas actuales? Argumentamos. Sí, porque reflejan los problemas de la sociedad para hacer conciencia de ellos y además busca soluciones en las obras teatrales. Literal F. ¿El teatro realista sigue teniendo vigencia en la actualidad? Sí, no y por qué. Claro que sí, por medio de los sociodramas. Se siguen mostrando los problemas actuales para su reflexión, para su análisis y solución. ¿Te han pedido hacer sociogramas en clase? Es para eso. Página 217. Actividad número 4. Leamos el fragmento de la obra de teatro Casa de Muñecas. Acto 1. En la antesala suena una campanilla. Momentos más tarde se oye abrir la puerta. Nora entra en la sala tatareando alegremente, vestida de calle y cargada de paquetes que deja sobre la mesita de la derecha. Por la puerta abierta de la antesala se ve un mozo con un árbol de Navidad y un cesto, todo lo cual entrega a la doncella que ha abierto. Nora. Esconde bien el árbol, Elena. No deben verlo los niños de ninguna manera hasta esta noche, cuando esté arreglado. Dirigiéndose al mozo mientras saca el portamonedas. ¿Cuánto es? El mozo. 50 céntimos. Nora, tenga una corona. No, no, no. Quédese con el vuelto. El mozo da las gracias y se va. Nora cierra la puerta. Continúa sonriendo mientras se quita el abrigo y el sombrero. Luego saca del bolsillo un cucurucho de almendras y come un par de ellas. Después se acerca cautelosamente a la puerta del despacho de su marido. Si está en casa, se pone a tararear otra vez según se dirige a la mesita de la derecha. Elmer, desde su despacho. ¿Es mi alondra la que está gorgojeando allá afuera? Nora, a tiempo que abro unos paquetes. Sí, es ella. Elmer, ¿es mi ardilla la que está enredando? Nora, sí. Elmer, ¿hace mucho que ha llegado mi ardilla? Nora, ahora mismo. Guarda el cucurucho en el bolsillo y se limpia la boca. Ven aquí, mira lo que he comprado. Elmer, no me interrumpas por el momento. Al poco rato abre la puerta y se asoma con la pluma en la mano. ¿Has dicho comprado? ¿Todo eso? ¿Aún se ha atrevido el pajarito cantor a tirar el dinero? Nora, Torvaldo, este año podemos excedernos un poco. Es la primera Navidad que no tenemos que andar con apuros. Elmer, sí, sí, aunque tampoco podemos derrochar, ¿sabes? Nora, un poquito sí que podremos, ¿verdad? Un poquitín, nada más. Ahora que vas a tener un buen sueldo y a ganar muchísimo dinero. Elmer, sí, a partir de año nuevo, pero habrá de pasar un trimestre antes que cobre nada. Nora, ¿y qué importa eso? Entre tanto, podemos pedir prestado. Elmer, Nora, se acerca a ella y bromeando le tira de una oreja. ¿Reincides en tu ligereza de siempre? Suponte que hoy pido prestadas 1000 coronas, que tú te las gastes durante la semana de Navidad, que la noche vieja me cae una teja en la cabeza y me quedo en el sitio. Nora, ¡qué horror! No digas esas cosas. Elmer, bueno,
Pero suponte que ocurriera. Entonces, ¿qué? Nora, si sucediera semejante cosa, me sería de todo punto igual tener deudas que no tenerlas. Henry Ibsen. Resolvamos en el cuaderno y compartimos nuestras respuestas. ¿Sabías que el teatro de Henry Ibsen desafió las convenciones sociales del momento con su obra de teatro Casa de Muñecas, en la que cuestiona las costumbres de la sociedad y el rol secundario de la mujer en la época? Pasamos al cuaderno. Recuerda siempre rotular el tema de la semana y ubicar el número de actividad y página que estamos trabajando. Puedes copiar el literal o la pregunta. Literal A. ¿Qué indica el hecho de que Elmer se refiere a Nora como su alondra y su ardilla? Explicamos. Es una forma cariñosa de dirigirse a ella porque la ve como un animalito indefenso. Literal B. ¿Por qué Elmer se molesta con la idea de pedir prestado dinero? Según observamos, porque nota que a Nora le gusta malgastarlo y no piensa en el futuro. Literal C. ¿Qué características del realismo se evidencian en el texto? El lenguaje, el ambiente representado y las descripciones detalladas. Continuamos. Literal D. En los personajes se reflejan las actitudes y expectativas de género de la sociedad en la que vive. Recuerda que estamos hablando del siglo XIX y podemos observar que sí, porque es el hombre el que provee y la mujer se encarga de los niños y la casa. Observamos que Nora no trabaja, pero sí malgasta. Literal E. ¿Hasta qué punto es aceptable excederse con los gastos en Navidad? ¿Cuáles deberían ser los límites? ¿Observas en tu familia cuánto gastan para Navidad? ¿Se compran estrenos? ¿Se compran adornos navideños? ¿Se prepara la cena? ¿Qué opinas de esto? En el caso de Nora, no es que abunde el dinero, pero deben hacerse una lista de prioridades y ahorrar siempre para esos casos de emergencia. ¿Sabes por qué abunda el dinero en Navidad? ¿Sabes lo que es un aguinaldo? Pregúntale a tus padres. Continuamos. Página 218. Redes sociales. El meme. Actividad número 5. Leamos la siguiente información. El término meme fue utilizado por primera vez por el biólogo Richard Dawkins en su libro El gen egoísta. Richard estudiaba cómo se transmite la carga genética, es decir, la herencia, de generación en generación. Ahí él hace una comparación de cómo los genes se propagan de un cuerpo a otro mediante la reproducción. De esta misma forma, los memes se propagan de un cerebro a otro por medio de la interacción social. Los memes se presentan a través de diversos formatos, como imágenes, videos, GIFs, textos o sus combinaciones. Se comparten en diferentes plataformas de redes sociales y pueden asociarse con diversos aspectos culturales que se propagan por medio de la imitación de ideas. Su propósito o intención comunicativa puede ser provocar humor, jugar, valorar, ridiculizar o criticar ciertos aspectos de la realidad. No obstante, tienen como objetivo principal provocar la risa en el lector. Los memes transmiten ideas velozmente debido a su naturaleza viral. Cuando son muy confundidos, pueden llegar a hacerse icónicos, en el sentido de que se convierten en símbolos o referentes de ciertos grupos de usuarios. Las temáticas que abordan son situaciones cotidianas, políticas, sentimientos y emociones. Como siempre, cada información debemos subrayar las ideas principales. En este caso, el origen del meme, que fue utilizado por Richard Darwin cuando él estudiaba cómo se transmite la carga genética, es decir, la herencia,
y los comparó con cómo los genes se propagan de un cuerpo a otro mediante la reproducción, ya que los memes se propagan a través de la interacción social. Además, su propósito e intención comunicativa es provocar humor, jugar, valorar, ridiculizar o criticar ciertos aspectos de la realidad. Y su objetivo principal es provocar la risa en el lector. Veamos sus características. Consisten en imágenes que adquieren un nuevo sentido. A las imágenes se le incorpora un texto explicativo. Se transmiten masivamente en Internet y en redes sociales. Se usan con fines irónicos, humorísticos o satíricos. Son efímeros en el sentido de que pasan de moda y son reemplazados. Veamos estos ejemplos. Cuando en el recreo me recuerdan que hay examen. Observa la cara del deformito. Hay otros que tienen que ver también con las clases. Por ejemplo, cuando están pasando lista y tienes el mismo nombre que uno de tus compañeros. Yo soy Buzz Lightyear. No, yo soy Buzz Lightyear. A veces se da en los salones cuando pasamos listas que hay muchos que tienen el mismo nombre. ¿Verdad, Anderson? ¿Verdad, Jefferson? Otro ejemplo. Cuando terminas de exponer y el profesor te pregunta, de todo lo que leíste, dime qué entendiste. Solo observa la cara del niño. ¿Se te hace parecido? Para eso son los memes, para recordar una situación o crear risas en el lector. Si nunca hiciste la tarea mientras el profesor la revisaba, no sabes qué es sentir la adrenalina al 100%. ¿A quiénes te recuerda esta carita? Continuamos. Veamos este otro ejemplo. Cuando volteas a ver a tu amigo en el examen y los dos no saben nada. ¿A quién les recuerda? El meme anterior posee una imagen extraída de alguna forma de comunicación masiva, ya sea en televisión o internet. Esta adquirió un significado diferente al original, puesto que hasta esta hace referencia al examen. Además, posee un texto para comprender el mensaje que se quiere transmitir. En este caso específico, su fin es humorístico. Ahora resolvamos en el cuaderno. Literal A. ¿Cómo surgió el término meme? Literal B. Elaboremos un meme. Recuerda no dañar o afectar a otras personas. Literal C. Explicamos cómo se evidencian las características del meme en el que hemos creado. Pasamos al cuaderno. Recuerda siempre rotular el tema de la semana, así como las actividades y el número de página. En este caso, continuamos con la actividad 5, página 218. Y respondemos. Literal A. ¿Cómo surgió el término meme? Recordemos que fue Richard Dawkins quien estudiaba la transmisión de la carga genética y lo comparó con la forma en cómo se transmite un meme en las redes sociales. Literal B. Elaboramos un meme. Pídele a tu maestra que te regale una imagen o piensa en unas imágenes para hacer tu meme. Por ejemplo, a mí me gustó esta imagen. Voy a hacer un meme con ella. Bien, elaboramos el meme. ¿Te acuerdas de la imagen? Observa cómo le pusimos ahora. ¿Usar el móvil para cosas productivas? No. Usar el móvil para crear memes. Sí. De eso trata la temática. Hacemos nuestro meme. Ahora, expliquemos cómo se evidencian las características del meme en el que hemos creado. Hemos utilizado imágenes que hacen referencia a otro contexto y le hemos agregado texto. Se usó una imagen conocida con un contexto diferente. Ahora se aplica sobre el uso del celular en la escuela y su propósito es humorístico. ¿Qué te pareció? A ver los tuyos.
Página 219. Consolidación. Actividad número 6. Leamos el siguiente texto y resuelve en el cuaderno. Casa de muñecas. Acto 1. Elmer. Nora, Nora, eres una verdadera mujer. En serio, Nora, ya sabes lo que pienso de todo esto. Nada de deudas, nada de préstamos. En el hogar fundado sobre préstamos y deudas se respira una atmósfera de esclavitud, un no sé qué de inquietante y fatídico que no puede presagiar sino males. Hasta hoy no hemos sostenido con suficiente entereza, y así seguiremos el poco tiempo que nos queda de lucha. Nora. En fin, como gustes, Torvaldo. Elmer. ¿Qué va tras ella? Bien, bien. No quiero ver a mi alondra con alas caídas, que acaba por enfurruñarse mi ardilla. Saca su billetero. Nora, adivina lo que tengo aquí. Nora, volviéndose rápidamente. Dinero. Elmer. Toma, mira, entregándole algunos billetes. Vaya si sabré yo lo que hay que gastar en una casa cuando se acercan las Navidades. Nora, cantando, contando. 10, 20, 30, 40. Muchas gracias. Con esto tengo para bastante tiempo. Elmer. Así lo espero. Nora. Sí, sí, ya verás. Pero ven ya, porque voy a enseñarte todo lo que he comprado. Y además baratísimo. Fíjate, aquí hay un sable y un traje nuevo para Ivar. Aquí un caballo y una trompeta para Bob. Y aquí una muñeca con su camita para Emmy. Elmer, conforme, pero ahora dime derrochadora. ¿Has deseado algo para ti? ¿Qué palabras desconocemos de este texto? Por ejemplo, fatídico. Significa desastre futuro. ¿Qué significa presagiar? Significa anticiparse a algo. ¿Qué significa entereza? Significa perfección. ¿Qué significa enfurruñarse? Significa enojarse. Continuamos. Nora, para mí, ¿qué importa? Yo no quiero nada. Elmer, no faltaba más. Anda, dime algo que te apetezca, algo razonable. Nora, no sé, francamente, aunque sí. Elmer, ¿qué? Nora, juguetea con los botones de la chaqueta de su marido sin mirarle. Si insistes en regalarme algo, podrías, Elmer, vamos, dilo. Nora, de un tirón. Podrías darme dinero, otro Osvaldo. Nada, lo que buenamente quieras. Y un día de estos compraré una cosa. Elmer. ¿Cómo se llama ese pájaro que siempre está despilfarrando? Nora. Ya, ya. El estornino, lo sé. Pero vamos a hacer lo que te he dicho, Torvaldo? Así tendré tiempo de pensar lo que necesite antes. ¿No crees que es lo más acertado? Elmer sonriendo. Por supuesto, si verdaderamente guardaras el dinero que te doy y compraras algo para ti, pero luego resulta que vas a gastártelo en la casa o en cualquier cosa inútil, y después tendré que desembolsar otra vez. Nora, qué idea, Torvaldo. Elmer, querida Nora, no puedes negarlo, rodeándole la cintura. El estornino es encantador, pero gasta tanto. Es increíble lo que cuesta a un hombre mantener un estornino. Henry Ibsen. Ahora trabajamos en el cuaderno. Recuerda siempre rotular el tema de la semana, así como ubicar la actividad y el número de página. Puedes copiar el literal o la pregunta. Por su diálogo sobre el dinero, ¿cómo se refleja la relación de poder entre Nora y Elmer? Podemos decir que ella tiene el poder de convencerlo para que le dé más dinero. Literal B. ¿Cuál es la temática del realismo abordada en el diálogo? ¿Cuál es el tema central? El gasto familiar en las festividades. ¿Te fijas que todo es girado alrededor del dinero y todo lo que gasta Nora? Literal C. A partir del fragmento elaboro dos memes.
Como tienen que ver con el dinero, tienen que reflejar esta situación. ¿Qué se te ocurre? Veamos. El dinero no compra la felicidad. Yo con dinero. Voy a gastar mi dinero. Total, sabemos si mañana estaremos vivos. Yo vivísimo y sin dinero el día siguiente. ¿Qué te parecen estos memes? Busca tú unos que tengan que ver con el dinero. Ahora realizamos en el cuaderno la siguiente actividad. Investiga el contexto de producción de Casa de Muñecas de Henry Ibsen. Sobre Casa de Muñecas, podemos decir lo siguiente. Cuando Casa de Muñecas se publicó, generó gran controversia, ya que critica fuertemente las normas matrimoniales del siglo XIX. Aunque Ibsen negó que su obra fuera feminista, es considerada por muchos críticos como la primera obra teatral verdaderamente feminista. Lastimosamente, los textos que hemos visto sobre la novela nos muestran a una Nora superficial y materialista. Sin embargo, cuando lees la obra te vas dando cuenta de que Nora solo quiere ser ella misma, tener la libertad de su feminidad y sobre todo ser algo útil para su esposo. Investiguemos qué son los pronombres y cuáles son los tiempos verbales. Recuerda que los pronombres son palabras que sustituyen al nombre o sustantivo, y entre ellos están los demostrativos, los indefinidos, los interrogativos exclamativos, los personales, los posesivos y los relativos. Pero nos vamos a enfocar más en otros pronombres. Los tiempos verbales. Recuerda que los hay presente, pasado y futuro. El presente ocurre hoy. Yo escribo, ella escribe. Los tiempos pasados ocurrieron ayer. Ella escribió. Y el tiempo futuro ocurrirá mañana. Ella escribirá. Con respecto a los pronombres, tratemos de memorizar o recordar estos, los demostrativos, los indefinidos y los personales. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.